llamado paraísos fiscales? Bueno, le vamos a explicar lo que es el origen de este paraíso fiscal, qué cosa es un paraíso fiscal, las características de este paraíso fiscal, cómo funciona el paraíso fiscal. También vamos a hablar sobre qué cosas son los offshores, qué medidas anti paraísos fiscales se están tomando, la lucha que se ha tomado entre todo este tiempo con estos paraísos fiscales. También vamos a ver quiénes están involucrados, quiénes son los paraísos fiscales, si ya han reducido, si siguen aumentando, qué medidas se están tomando para estos paraísos fiscales que de verdad están maltratando la economía del mundo. Y por último, las conclusiones. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un terreno cuya legislación relativa es favorable a los impuestos para los inversores no residentes en él, cuyos capitales extranjeros no tengan que rendir cuentas ni hacer frente a las tasas, a los impuestos y a las obligaciones fiscales que se hagan a comparación de sus países natales. Origen. Los expertos sitúan el inicio del proceso de aparición de los paraísos fiscales en los años 70. Si bien no fue hasta los años 80 cuando se consolidaron como destino relevante del flujo internacional de capitales. ¿Dónde están estos paraísos fiscales? La respuesta es muy sencilla. Por todo el mundo. Se suelen relacionar los paraísos fiscales con exóticos destinos offshore en el Pacífico, como las Islas Salmón, o con minúsculas islas británicas que sería difícil de situar en un mapa. La reciente crisis de Chipre vino a demostrar que incluso dentro de la Unión Europea se pueden encontrar estos tipos de territorios. Características de un paraíso fiscal. Una de sus características son los bajos o nulos impuestos para residentes y no residentes. En el caso más frecuente, los no residentes no sufren ningún tipo de gravamen, salvo las tasas derivadas de la suscripción y mantenimientos de sociedades. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre los países que son considerados paraísos fiscales. A la actualidad, hasta el 2017, se tiene entendido que hay 88 países que forman estos paraísos fiscales. La OCDE ha determinado 3 listas, la lista blanca, la lista gris y la lista negra, de los cuales la lista blanca son los países que sí cumplen y que sí acatan estas obligaciones que nos brinda la OCDE. La lista gris son los países que no se quieren intervenir, no quieren interponerse en estas obligaciones. La lista negra son los países que no cumplen y ni siquiera están alineados a la OCDE. En la lista negra tenemos 17 países que están conformados, pero en la actualidad, hasta el 2018, tenemos a 8 países que han salido de esa lista negra y solo quedarían 9, de los cuales son Samoa Americana, Bahrein, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palau, Samoa, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Bueno, estas son las 3 listas que se han hablado a continuación. Vamos a ver las medidas antiparaíso fiscal. Corre video. ¿Y cuáles son los países afectados por los paraísos fiscales? Mayormente son los países pobres. ¿Por qué? Estos países, al no poder recaudar impuestos, sufren la insolvencia, con lo cual no pueden realizar obras o actividades para su población. En cambio, los paraísos fiscales, como bien atraen capital, al no cobrar impuestos a las grandes empresas o offshore, se benefician de otros puntos. Pero estos países pobres, al no tener la solvencia, empeora su crisis. Por eso los paraísos fiscales son malos son malos para los países pobres, porque no tienen la solvencia que pueden realizar o que tienen los países grandes para que puedan afrontar crisis diferentes.
Ahora les hablaré sobre la triangulación mediante paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir esta triangulación mediante paraísos fiscales? ¿Quiénes están interviniendo en esta triangulación? Pues los actores principales en esta triangulación son las empresas origen, empresas offshore y empresas proveedoras. ¿Cuál es la finalidad de esta triangulación? Pues la finalidad de esta triangulación es pagar menos impuestos mediante más gasto de operación para poder generar mayor utilidad en esa empresa. Vamos a explicar un caso para que se pueda entender. Sin embargo, la triangulación funciona de esta manera. La empresa B, que es la empresa offshore, le compra a la empresa C, de lo cual, por ejemplo, supongamos que es por 20 millones. Esta empresa C le va a vender a la empresa A por un monto del mismo valor o un poco menos a veces. ¿Ya? Y entonces es ahí donde se genera el pago menor de impuestos. ¿Por qué? Porque los dueños o el dueño también, en diferentes casos, es propietaria de la empresa offshore y de la empresa de origen. Y es así donde aumentan más los gastos de operación. Y es ahí también donde pagas menos tributos. Y es así como se completa la triangulación mediante paraísos fiscales. ¿Qué es una sociedad offshore? Significa determinada estructura registrada en un estado extranjero, pero que desarrolla su negocio fuera de esa jurisdicción. Caso Panama Papers o papeles de Panamá. Son 11.5 millones de documentos financieros a través de la firma de abogados Mossack Fonseca. Esta empresa de firma de abogados es una de las 5 mejores del mundo. Para entender mejor el caso Panama Papers tenemos que remontarnos en 2 puntos principales. Primero, como Panamá era considerado un paraíso fiscal, los inversionistas iban ahí para tratar de evitar pagar impuestos a sus países respectivos. Segundo, normalmente las offshore se desarrollan en paraísos fiscales, son empresas que se crean ahí pero no tienen actividad económica en el país que se crearon, evitan pagar menos impuestos. Así, pero entendamos una cosa, el caso Panama Papers implicó la revelación de 11.5 millones de documentos de una filtración masiva de documentos. Esto hizo conocer a grandes empresas y empresarios que tenían sus empresas invertidas en paraísos fiscales o en Panamá, donde evitaban pagar impuestos. Casos conocidos son como el presidente Macri, el presidente Putin, una figura famosa como Lionel Messi y diversos. En el caso peruano tenemos que salieron el expresidente Ollanta, Keiko Fujimori, el expresidente Pablo Kuczynski y diversas otras figuras. ¿Qué podemos entender del caso Panama Papers? ¿Cómo Panamá dejó de ser considerado un paraíso fiscal? Cuando salió el caso Panama Papers, Panamá se vio muy afectado por eso. Así que a expensas de esto, Panamá o el gobierno panameño decidió colaborar con la OECD para que pueda tomar medidas y así esta no se vea tan reprimida como fue en esos tiempos. Ahora, Panamá, que colabora y toma medidas contra los paraísos fiscales, ya salió de lo que es un paraíso fiscal. Ahora ya Panamá entrega cuentas, así como ayuda a la OECD a cooperar. Un dato interesante sobre los casos Panama Papers, podemos decir cómo se obtuvo los documentos para la investigación que salió a flote el 3 de abril de 2016. Primeramente, los datos de Panama Papers se obtuvieron a través de una fuente desconocida o anónima. Es un señor que entregó los documentos, pero no quiso salir a la luz por temor a su seguridad. Y este señor hizo un arreglo con el diario alemán para que él entregara los documentos y así no revelara su información quién lo entregó. A su vez, el diario alemán lo compartió con la Organización Internacional de Periodistas de Investigación, la cual ellos investigaron y dieron a conocer el caso Panama Papers a nivel mundial. En conclusión, de acuerdo a todo lo expuesto durante el video, se
queda en evidencia de que los paraísos fiscales no están bien vistos por las economías del mundo. Se sabe también que los personajes famosos en todo el mundo guardan su dinero en estos paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Esto en contra de la economía del mundo. Hace que el pagar menos tributos supuestamente sean beneficiarios para ellos, pero no es verdad. Estos paraísos fiscales lo único que hacen es matar la economía mediante una corrupción, pero a la misma vez tapando o disfrazando estos paraísos fiscales con que sean algo bueno para ellos. Otra conclusión que podemos sacar de los paraísos fiscales es que no solamente las economías en desarrollo sufren la crisis financiera debido a los paraísos fiscales, sino también los países desarrollados. En los paraísos fiscales, quienes se benefician más son las grandes empresas y los grandes inversores, más no las pequeñas, porque ellos solamente cubren un mínimo. Como dije, los grandes beneficiarios son las grandes empresas y los grandes inversores. Para poder parar la crisis en los paraísos fiscales, se tienen que tomar medidas, como lo hace la OCDE. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.